¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes, podcast de revisar lo que será esta jornada del fútbol mexicano que cada vez se acerca a ese momento definitivo en el que se va separando la basura, aunque ya hay basura muy identificada dentro de este torneo del fútbol mexicano, pero bueno, se va separando un poquito la calidad de la basura que hay. Alguna, por supuesto, es totalmente tóxica y estamos hablando generalmente de la multipropiedad. Pero más allá de los partidos, le quiero comentar a Eli que hay mucho enojo en la gente de OmniLife, especialmente por haberse filtrado lo de los chocongos. Porque piensan que un líder empresarial tan joven, 37 años, que recurra a ese tipo de situaciones, pues de repente como que lo que no sabe es que quien filtró la información es uno de sus empleados que trabaja en OmniLife, pero que también trabaja en Mantra, que es la empresa que termina distribuyendo este tipo de golosinas, le podemos decir, por aquello del chocolate, escapismos, pero bueno, en fin, nada más era comentarte puntualmente eso, porque realmente lo único que de momento hay es el tema puntual del torneo mexicano, partidos como Guadalajara contra Monterrey, América contra Pumas, y lo de Mauri Vergara, que bueno, que dijo que le valía, le importaba un pepino, que le importaba un soberano sorbete lo que dijera la afición. Se ha manipulado mucho el video. La verdad es que hay un momento en que él interrumpe y sí dice, me vale más. Entonces, bueno, para cualquier mexicano que entienda lo que quiere decir me vale más, pues es simplemente me vale madre. Que tiene derecho a pensar así, totalmente, que es poco diplomático y respetuoso, también totalmente, y que manda un mensaje equivocado que le generó mucha animadversión. Lo que no entiende a Mauri Vergara es que más allá de hasta dónde es responsable, él tiene que entender que debe ser inteligente, no hipócrita, inteligente, y tomar decisiones que evidentemente sean congruentes, porque pues bueno, estamos viendo tanta gente que le ha visto la cara en los últimos años, ¿no? Y esto nos lleva pues a que Chivas sale a un examen complicado ante un Monterrey que todavía no tiene una cara definida, como nunca la han tenido los equipos de Michelis, al que se le ha vendido. Es que se graduó en la escuela alemana del Bayern Múnich. Nadie se gradúa para venir a hacer papeles mediocres en una liga mediocre como es la Argentina, como es la Liga Mexicana. Así que, pero es un partido que es sabroso porque pone a los dos equipos a prueba, que me parece que están a un mismo nivel de rendimiento futbolístico, Elizabeth Patiño, aunque si comparas planteles, no, bueno, la nómina y lo que tiene el equipo de Rayados es para avasallar a Chivas, pero sabemos que no va a ocurrir así. Sí, hay mucha diferencia. ¿Cómo está, Rafa? Buen viernes. A lo mejor y cuando Mauri dio estas declaraciones estaba demasiado relajado, había comido demasiados dulces y pues se dejó ir, se dejó llevar. Mira, lo que dijo a Mauri lo piensan todos. El problema es que no lo dicen y no lo deben decir porque además pues, la afición se molesta porque creen que todas las decisiones que toman los directivos es en pro de la afición cuando realmente es lo último que les importa, si es que les importa, ¿no? En esa lista de prioridades. Después, yo creo que dentro de esas declaraciones, pues tiene razón. Digo, al final, él desde su cargo, desde su puesto, él delega responsabilidades en opciones que parece que eran certeras y que no funcionaron. Ya lo hemos hablado en aquel podcast. Ricardo Peláez se puso el saco y se sentía corresponsable de todos los problemas que ha tenido Chivas en cuanto a las contrataciones y jugadores que no ha rendido. Sí es responsable, era una apuesta buena, creo, director deportivo Ricardo Peláez, lamentablemente con Chivas no salieron bien las cosas, señaló a jugadores que les pesa la playera, como el Chino Huerta, que se rehizo en Ciudad Universitaria porque en Guadalajara no pudo rendir, y así podríamos irnos con un montón de futbolistas, ¿no? En el caso más actual, probablemente sea Víctor Guzmán, un jugador que te rindió con Pachuca y que con Guadalajara no ha estado ni al 50% del rendimiento, ni al 50%, y mira que me estoy yendo creo que un poquito alto, de lo que en su momento mostró con Pachuca. Pero a mí me parece que su chamba, hasta donde a él le corresponde, no lo ha hecho mal. Después, lamentablemente, la gente en la que confía, pues no ha estado a la altura de la responsabilidad y la confianza que le da. Y aunque muchos dicen que no lo dijo por Javier Hernández, yo estoy segura que Javier Hernández iba incluido en esa charla. Hablando ya del partido,
es un buen partido de fútbol. Yo inclusive veo en un colectivo, aunque con menos armas desde la banca, con menos posibilidades de modificar, juega mejor Chivas que Rayados hoy, ¿no? Ni se ha visto cambio, ni podemos decir es el equipo de Michelis, si es un Rayados completamente distinto. Sí ha modificado en el once titular, eso sí es cierto. Hemos visto gente joven como Fidel Ambriz, que pensamos que lo llevaron solo para pasear y ha tenido minutos, pero de ahí a que pensemos que ya es un Rayados diferente a lo que dejó Fernando Ortiz, sigue siendo, y a lo de Fernando Ortiz y a lo de muchos años más, un equipo gris, sin espíritu, sin personalidad, pero con mucho dinero y con mucho plantel como para que tus individualidades te saquen a flote. Caso muy opuesto a lo que tiene, completamente opuesto a lo que tiene Chivas. No hay individualidades y te tienes que aferrar a un colectivo y a que lo poquito que tienes te resuelva. Ahí el problema, ¿no? Hemos hablado aquí si Chivas ya alcanzó su techo. Qué bueno que le sigan dando minutos y posibilidad a la Hormiga González, pero tienes que aferrarte a que si generas 5, pues por lo menos puedan capitalizar una y ya ahí ver cómo remar o cómo ir preparando algunas modificaciones que habitualmente cuando Gago modifica, pues se equivoca, porque tampoco hay mucho más en la banca. Es un buen partido para medirse. Se escuchó muy feo que digas que la basura se comienza a separar o se comienza a rezagar, pero es que este torneo ha sido, bueno, cada torneo lo decimos, ¿no? Los pero tres últimos, Eli. Es peor, Rafa, por eso la gente no va a los estadios. ¿Qué les ofreces de distinto que no les hayas ofrecido ya? Además de una cantidad de locura de partidos. Cada vez el espectáculo es peor. Entonces, bueno, ni siquiera lo podemos llamar espectáculo. Ya por eso la gente prefiere pagar la aplicación y verlo en su celular, si es que lo ven completo. A ver, mira, hay varias situaciones. Sí, concuerdo contigo en algo. El Guadalajara en este momento, si lo aplicamos a un término de combate, es una guerrilla dentro de la cancha. Es decir, son tipos con pocas armas, con relativo talento, con un general, por ejemplo, en el caso de Gago, que parece tener aptitudes para desarrollarlos, pero que evidentemente también a veces se equivoca y se equivoca generalmente cuando hace los cambios. En cambio, en Rayados tienes puro francotirador, pero francotirador prácticamente enceguecido por situaciones puntuales de soberbia, de apatía, de desidia, y esto me parece que le debe de favorecer al Guadalajara. Sí, suena incongruente cuando tú comparas las plantillas, suena incongruente si te apegas un poquito al currículum de los entrenadores, pero la realidad es que puntualmente me parece que el Guadalajara puede hacer mejor las cosas. Hay algo en lo que haces énfasis y de lo que comentaba Ricardo Peláez. Yo me pregunto, ese mito de que hay camisetas que pesan, yo me imagino que puede ser entendible cuando hay camisetas de una dimensión como, qué sé yo, Real Madrid, bueno, el Barcelona pegados a lo más reciente, Manchester United, City, etcétera. Uno puede entender que sí, que pesa la camiseta, pero en México, es decir, el Guadalajara, ¿cuándo dejó de tener una camiseta sagrada? En la época del campeonísimo ya pertenece a los museos, no pertenece, no debería ni de pertenecer a una charla de café en estos tiempos. Por eso es lamentable que se justifique de esa manera. Del Chicote Calderón, por ejemplo, no sé si viste la fotografía, supongo que debe ser real, la forma en la que estaba tirado sobre una tina o tinaja de cervezas, y digo, yo no sé si sea cierta o sea generada ya en estos momentos por una inteligencia artificial, pero la verdad es que llega un momento en el que tienes que responsabilizar al jugador. Hablamos, iremos más adelante con el tema del Chiquito Sánchez, hablamos de jugadores como Kate Cowell, etcétera, que dice que esperan mucho más de ellos y que de repente desaparecen, no te rinde, no te funciona. Lo de Víctor Guzmán, que es un tipo aferrado a nunca encontrar la dinámica que le marca Chivas desde la época de Paunovic y vive tan cómodo dentro de la holgazanería, dentro del chantaje moral, incluso de estar tirado en la banca con uno de los mejores salarios del fútbol mexicano para un mexicano, y entonces tienes que responsabilizar al jugador, es cierto. Le falta autoridad, porque eso queda claro.
Si tú tienes directivos que se meten a la cancha día con día, que se relacionan con el jugador, generalmente lo despiertan, pero también, vamos, Ricardo Peláez estaba en la cancha y Ricardo Peláez convivía con ellos y Ricardo Peláez nunca fue capaz de sacar todo lo que tenía el Chicote Calderón, de sacar lo que hemos visto de Alexis Peña en otros equipos. O sea, también aquí tenemos que entender una situación muy puntual. Tenemos jugadores, perdón, el fútbol mexicano y tiene el Guadalajara jugadores que lamentablemente viven en un conformismo, en una devoción por el aburguesamiento que termina siendo totalmente un fracaso en el entorno. También el jugador cae en son cínicos, Rafa. O sea, esto que dices, pues Sí, de aquí me quedo en la acuerdo. banca y puedo seguir cobrando y estoy en el desmadre y estoy en la fiesta y estoy en los trenecitos y estoy en las noches divertidas de Guadalajara. O sea, también el jugador y ahí digo, yo entiendo que a lo mejor como director deportivo dices, con disciplina esto cambia. Es muy difícil lograr que cambie y a Peláez le tocó el escándalo también donde estuvo envuelto Dieter Villalpando, donde estuvo Peña, donde estuvieron todos los jugadores. Al final no sé Gallito si se Vázquez, comprobó o no se la comprobó el Chofis. cargo que por lo que en ese momento se generó todo el escándalo. Pero más allá de eso, esto lo tiene que priorizar. Ayer o antier escuchaba una lista de cómo elegir a un jugador y te hablaba de que es buen jugador, etcétera, tema selección, y dices, en realidad en Guadalajara lo primero debería ser cómo lleva su vida personal. Ya después, si pasan esa prueba, ya, si es buen jugador, etcétera, eso ya como que termina haciendo buenas cualidades de lo que necesitas para un jugador. Pero si dices, es que va a cambiar, es que yo creo que si le metemos en disciplina puede mejorar, es difícil, o sea, podrían hacerlo tal vez, pero se volvió un descontrol y siempre ha sido un descontrol. Hoy es un equipo más o menos ahí de perfil bajito porque no tiene a estos fiesteros que ya los conocemos, como el mismo Chicote Calderón. Dime tú qué ha hecho Chicote Calderón en el América. No ha hecho nada. Son tipos Festejar que se les vuela ajeno. la cabeza, que sienten que son lo que no son, que no hay quien los pueda guiar y lamentablemente se van a quedar ahí. Sí, iba a decir, jugué en el América, pues ya ni siquiera es titular en el América. Entonces, Pero, que pero no se levantó vuelvan locos títulos. porque después de esto terminan perdiéndolos. Hoy que ves a futbolistas como, como González, como la hormiga González, pues esperemos que alguien, no sé quién, en Chivas pueda llevarlo de buena forma, no solamente en el tema de fútbol, de acá, que es lo más importante. Por eso se pierden un montón de futbolistas. Y yo no creo que Ricardo Peláez sea un tipo que no sabe de fútbol, pero no le dio una checadita, o sí le dio una checadita al tema personal y pensó que él los podía cambiar y no pudo. Pero fíjate lo curioso, en Chivas se manifiesta de manera tan abrupta y el jugador no recompone, el jugador no recapacita, el jugador no tiene un acto de contrición y de decir, me estoy equivocando. En cambio, ves en el América que ha habido pasajes de futbolistas que han hecho lo mismo que han hecho los jugadores de Chivas, y de repente algunos de ellos, Richard Sánchez, por ejemplo, Suárez, en un momento dado entendieron, espérame, estoy en el América. Algunos son capaces de decir que no, como el tema de Álvaro Fidalgo. En Chivas no he detectado todavía jugadores de ese nivel. A ver, te mandaba algunos videos de lo de la lucha libre, yo no los vi, no me enteré, pero resulta que en esa misma función, yo estaba en primera fila, ellos estaban con el infelizaje allá perdidos no sé dónde, pero había 5 jugadores o 4 jugadores de Chivas. O sea, bueno, esa noche deben haber llegado a su casa, no sé, después de haber cenado en algún lugar a la medianoche, por lo menos. Y al día siguiente había que entrenar. Entonces yo me pregunto, ¿era tan necesario que fueran el martes? ¿Era tan necesario que de repente tuvieran ese disfrute? Porque incluso por lo que vi de las fotografías que subió, creo que la pareja incluso del Piojo Alvarado estaba ahí. O sea, qué bueno que lo hagas en familia, pero también entiende
que hay ciertos horarios cuando estás en competencia, cuando Chivas está en el ojo del huracán siempre, cuando tú eres el mejor jugador del equipo como el Piojo, entonces son una cantidad de escenarios que de repente te demuestran que no hay una congruencia y una conciencia plena. Te duermes a las 12 de la noche, 1 de la mañana y te tienes que levantar a las 9 para entrenar a las 10, tu cuerpo ya no descansó lo que debía. Entonces, en fin, son muchos escenarios. El problema es que esto que es Chivas lo puedes trasladar a nivel nacional, Eli, porque tú hablabas de la gente de Tigres, hemos visto un Laínez que no da el estirón, un Córdoba que no da el estirón, te marca un gol y desaparece por semanas. Un Marcelo Flores que todavía se está esperando que dé el estirón. Aquí no es el mejor jugador mexicano de Tigres y es un jugador que recapacitó tarde, como ha ocurrido con tantos, que llega un momento en que dicen, ah caray, esto no es eterno, déjame, me pongo las pilas. Y cuando se quieren poner las pilas ya es demasiado tarde. Y hay otros que se ponen las pilas y terminan con un camino torcido, como es lamentable el Chicharito, ¿no? Todo esto crea un escenario de confusión tan grave que luego tú me dices lo de Armando González. ¿Quién se erigió, se postuló como el padrino de la hormiga? El Chicharito. Y cuando Chicharito está tan dañado mental, emocional y neuronalmente por parte de Diego Dreyfus, pues, ¿a dónde lo vas a llevar? O sea, si tú ya has elegido el camino incorrecto, ¿a dónde vas a llevar a la hormiga González? Es muy complicado y el problema, vamos, el privilegio de Chivas es que juega solo con mexicanos, pero el problema de Chivas es que también juega solo con mexicanos. Sí, porque los que mencionaste del América, mencionaste a dos extranjeros, lo de Richard y Fidalgo. No Sí, mencionaste sí, mexicanos. sí. Iba el Chicote Calderón, ¿no? Echándose clavados en cerveza. Está bien, si él cree que así puede manejar su vida, a ver hasta cuándo le va a alcanzar la carrera. Son tipos que antes de los 30 años ya ven muy poca actividad. ¿Por qué? Porque nunca maduraron y nunca entendieron. Y sí preocupa. A ver, yo creo que a Javier Hernández le puedes aprender cosas buenas, pero imagínate esa fusión que te puede generar un JJ Macías, algo así medio, sí disciplinado, pero el ego muy elevado, pero no entendiendo en dónde estás parado, no sé. Elige mejor a tus amistades, Armando González. Ten cuidado con quién te juntas y a quién tomas como ejemplo. En la cancha puede ser un lindo partido. Yo insisto, Rafa, Chivas está jugando mejor. Rayados está esperanzado a que alguno de sus jugadores le resuelva. Tiene un montón de futbolistas para hacerlo, lo entiendo. Pero colectivamente creo que Chivas se aferra a ese estilo de intensidad y de presión que no de presión, de presión. Que le ha funcionado en algunos partidos. Las dos ahí, cosas. pues lo que tiene que hacer es estar muy atento defensivamente, que creo que igual Guadalajara ha tenido o han tratado de tener ese equilibrio. Hay más rivalidad en el banco entre River y Boca con Gago y con De Michelis que tal vez lo que podamos ver en la cancha. Sí, porque realmente a nivel instituciones creo, no recuerdo yo en algún momento en la historia reciente del fútbol mexicano, un momento álgido de animadversión, de rivalidad, Monterrey, Chivas, no, generalmente es así como una especie de, vamos a jugar, venga, a darle, qué bueno, porque sí, es decir, Chivas llegó un momento en que era un equipo respetado, querido y al que había que ganarle. Todo lo contrario del América, que era el América siempre le ha urgido erguirse siempre en el ódiame más. Son escenarios distintos. Pero Chivas antes te generaba respeto, hoy me parece que ni eso. Entonces, es un mundo el que hay que conquistar y recordemos que el Guadalajara dejó de ser manejado por gente, bueno, en la época de Martínez Garza, sí, Salvador Martínez Garza era un hombre orgulloso de ser Chiva. Recuerdo que uno de sus máximos trofeos era el botín de Salvador Reyes con el que empuja el gol de una de las coronaciones del campeonísimo, cuando termina la época del ya merito. Me platicaba Martínez Garza, yo estuve en ese partido, regresé a casa caminando y después llegó a sus manos el botín, el zapato de Salvador Reyes, pero también ya después viene Jorge Vergara, que le iba al Atlas, que quiso comprar primero el Atlas, que quiso empezar a hacer un negocio de manera inteligente y quedó el equipo en manos del Junior. Entonces,
Lamentablemente el Guadalajara ha perdido toda esencia, ya hoy traiciona sus raíces muy puntualmente. Lo único sano, puro y auténtico que le queda al Guadalajara del mexicanismo es su afición. El día que Chivas se atreva a llevar bueno, es que ya llevó a Kate Cowell, que ya no digo nada mejor, ya, o sea, ya, ¿qué te Bueno, falta, Rafa, Mauri, pero para mira, tratar dentro de de las arruinar a Chivas? elecciones que no sé si han sido de todo acertadas, pues a Cobo lo ves hasta más sano, ¿no? O sea, lo ves todavía muy familiar, Claro, con la novia, enfocadito, no ha dado, o al menos no nos hemos enterado, y mira que en Guadalajara te enteras muy fácil o muy rápido, de que ande de fiesta, hasta medio inocente, porque siempre se lo andan botaneando sus compañeros. Entonces, mira, si vas a llevar ese tipo de futbolistas, qué bueno, pero si vas a llevar de los otros, como Víctor Guzmán, y no es señalar a Víctor Guzmán, es que es un tipo que no te rinde y no fue culpa de Paunovic, porque muchas decían es que fue tema personal con Paunovic, y se repite con Gago, el problema no es el entrenador, el problema es el jugador. Entonces, estaba revisando la alineación de Rayados el partido anterior. Por cierto, Vegas salió expulsado, entonces no van a contar con él en este sí. partido. Cuando ves a Vázquez, a Canales, a Ocampos, ni me acordaba que estaba Ocampos, hasta ahorita que chequé la alineación, o sea, Rayados si no gana bueno, no le pudo ganar a Mazatlán, pero si no puedes ganar los partidos con ese plantel que tienes, no sé a qué técnico tengan que acercarse, porque igual ya han probado 1000 fórmulas y ninguna funciona. Mohamed, es que fíjate lo curioso, en Mohamed, algo encuentra el jugador en Mohamed que se vuelve, si quieres por un lapso corto, se vuelve un devoto de él. Y digo, en la última época en la que Mohamed tomó a Monterrey, lo hizo un digno participante en el Mundial de Clubes y le gana la final al América. Es cierto, Ramos por los suelos terminó siendo cómplice de esa coronación de Rayados, pero vamos, vas y juegas un mundial de clubes, llegas con el jet lag a cuestas, juegas una final con el América, le ganas el título, algo hay en esa capacidad de entendimiento, de empatía, de compenetración de un técnico que no nos gusta mucho la forma de trabajar, pero aceptamos que sabe mucho, muchísimo de este negocio y de repente ves que los demás se estrellan, o sea, es que también entendamos, si fue capaz de transformar el equipo gris, apático, decidioso, que dejó el ballet de carritos de supermercado al que le entregaban Ferraris y los destrozaba, Diego Alonso, bueno, pues entonces quiere decir que algo tiene. Yo me pregunto, no, ¿dónde fracasan los entrenadores mexicanos? Porque recuerda que por Chivas han pasado una gran cantidad de entrenadores mexicanos. Pasó Bucetich, que fue el Rey Midas, hoy es el Rey Miedos. Llegó Alfredo Tena con la única medalla de oro olímpica que tiene el fútbol mexicano. Y por ahí puedes poner a Cardoso, que tampoco supo qué hacer. Puedes poner a Tomás Boy, puedes poner al soñador, que dijo que iba a ser campeón a Chivas, iba a ir a Europa a ser campeón en Europa, en Inglaterra, iba a regresar. O sea, hasta farsantes como Marcelo Michele Año, tu amigo, tu ídolo, han pasado por Chivas. Qué Farsante no, o triste sea, es. él lo que te dijo lo cree. Eso que lo puede hacer Pero es es un muy farsante, distinto. Él no Eli. quiso engañar a nadie, a lo mejor cae un poco en el autoengaño. O a él le gusta pensar así, Rafa, pensar positivo. Él es positivismo por donde lo quieras ver. Y cree que, bueno, hasta dijo que iba a ser campeón del mundo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, claro. todavía le falta un Iba a camino regresar a la que selección recorrer mexicana. con la selección mexicana, sí. No sé No, si en algún momento sí, lo no, consideren. Bueno, no sé si consideren pronto a otro entrenador mexicano después de Rafa Márquez. Bueno, primero que acabe este proceso, que de por sí Tormenta se puede venir muy pronto. ¿Sabes qué, Rafa? Estaba checando la jornada. Chivas Rayados, bueno, obviamente teníamos que hablar de Chivas. A pesar de que está el América Pumas, creo que el mejor partido va a ser Pachuca Cruz Azul. Pachuca yo sé que no está jugando muy bien, pero ya por lo menos ganó. Cruz Azul juega bien. Es un partido sí. donde los dos rivales van y los dos equipos van y buscan ganar el partido. Entonces, El creo que puede ser clásico el del partido estado de más Hidalgo. atractivo. Espero que no me decepcione tanto Pachuca, ¿no? Y que le vayan a pasar muy feo por arriba. ¿Te acuerdas que alguna vez Jesús Martínez quiso promoverlo como el clásico del estado de Sí, el Hidalgo? clásico Porque hidalguense. recordemos,
Claro, porque en Jaso, Hidalgo, fue donde surgió Cruz Azul y porque Pachuca, dice, es un clásico hidalguense, pero que además es un clásico entre las cunas del fútbol. Dice, y no sé si eran asalariados por él en algunas televisoras que empezaron a difundirlo de manera maravillosa, pero era una mentira. Pero bueno, si hablan del clásico joven, que es otra mentira, pues entonces puede pasar cualquier cosa. No, puede ser un buen partido, estoy de acuerdo contigo. Siempre es agradable ver lo que hace Anselmi con su equipo. Más allá de que del traspiés que sufrió hace poco, una de las cosas más extrañas que ha habido en el torneo contra San Luis, pero la verdad es que sí, lo de Anselmi es agradable y a ver si es cierto o fue simplemente una golondrina sin verano, lo de la victoria de Pachuca, pero sí, estoy de acuerdo que puede ser un buen partido, que tampoco hay grandes encuentros, incluso hay un clásico de parásitos, hay un clásico de parásitos. ¿Con quién va Tijuana? ¿Con Mazatlán? Creo que sí, Sí. ¿no? O sea, Bueno, es un clásico de parásitos. no, se escucha muy feo, Rafa. Creo que tanto el profe Juan Carlos Osorio Oh, como el mismo pues. Bucetich no han hecho mal su chamba rescatando puntos a la desesperada, que también lo entiendes por los Pero son dos planteles que equipos tienen. parásitos. O sea, no los quiero justificar, pero con el plantel que tiene Tijuana, con el plantel que tiene Mazatlán, con el plantel que tiene Puebla, bueno, hasta el tutanodiado Mauro Guerra con Querétaro, pues tampoco puedes apostar a hacer mucho más. O sea, te tienes que aferrar a que no te hagan gol y ver si de una u otra forma puedes resolver, como lo hizo Necaxa también con Fentanes. Y Fentanes, digo, le han respetado su chamba y creo que la hace bien porque atendió, seré muy de la escuela de la Volpe, pero cada partido me voy a comer 5, mejor te espero atrás, te complico la vida, no me haces gol y por ahí saco un empatito o hasta termino sacando 3 puntos, ¿no? Con Cambindo, que creo que en Necaxa no ha llegado tan mal. Empieza hoy la jornada Puebla-Juárez, Querétaro-Necaxa, Tigres-León Hijo de la y mañana. Tijuana-Mazatlán. Es la Querétaro cartelera de este Necaxa. viernes. Eli, Bueno, Querétaro Necaxa, sí, ¿quién va a cruzar la Querétaro-Necaxa. media cancha? ¿Quién va a Bueno, a lo mejor atreverse a cruzar ahí la sí media puede cancha? arriesgar. Entre estos dos equipos, ahí sí Necaxa se podría estar un poquito más arriba, un poquito más al No, frente, no tan hombre, tirado atrás. Podría hacerlo, ¿no? O sea, entre ellos, entre estos que mencioné, ellos sí pueden jugarse distinto, Rafa. Ya cuando se enfrentan a los equipos con más presupuesto, con mejor equipo, es cuando se vuelve muy difícil. Pero mira, hasta puede ser un partido de muchos goles. Querétaro Necaxa. Bárbara, Elizabeth Pati. Bueno, Sí, porque, por a ahí ver, tienes razón, ¿eh? Querétaro y Necaxa se vende igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí van a pensar, podemos arriesgar los dos. Y en ese riesgo, pues, que se va a correr, porque creo que se va a correr, pueden caer goles. No lo sé, es un presentimiento, igual y no pasa. Y Un pálpito. El León Tigres puede que no sea un tan mal partido, pero Berizzo ya nos vendió su primer victoria como el campeonato del mundo. Y es la primera victoria de Berizzo, o sea, vámonos tranquilos. Que le puede ganar a Tigres, sí, ¿eh? Tigres ha sacado resultados, pero tampoco es que juegue muy bien. Bueno, pero juega de local, o sea, si Tigres no logra sacar la victoria de local ante un muerto como es el equipo de León, es que también tienes que hacer un recuento de las condiciones, las circunstancias y los momentos en los que se dan esos chiripazos como el de Berizzo con el León. O sea, ni remotamente puede ser una piedra angular del despertar de León. No, es apenas el chispazo que se genera por el cambio de entrenador. Yo sí pongo las canicas, a pesar de Lema, yo sí pongo las canicas en América contra Pumas, porque sea tal vez el mejor de los partidos. Que también entiendo que muchas veces el miedo a perder supera, obviamente, las obligaciones y ansiedades por ganar. Ahora, llega el América con... no sé si leíste el boletín que envió la Liga MX diciendo que este título era oficial para el América. O sea, nomás falta que el América caiga en el estado de cinismo supremo de ponerse una estrellita. Este es un partido en los cuales nos manifiesta claramente que Estados Unidos tiene sometido al fútbol mexicano y lo utiliza para lo que se le pegue la gana. América no recibe beneficios económicos de esto, o sea, cuantiosos. No. El Ahora, el dinero partido todo no se fue lo malo, lleva ¿eh, entre Rafa? MLS. No, no, a ver, pero hablemos de lo que Sí, lo que significa, de significa. la Se utilidad. van a poner la Para, estrella.
se van a poner la estrella. Yo creo que sí. Y, y es que, a ver, si en el Pro de 85, que ya les platicamos varias veces, inicialmente no era un torneo oficial, porque así lo dijo la Federación Mexicana de Fútbol, el América lo gana y se pone la estrella. ¿Qué fue lo que pasó? Ya se lo predicamos, dicho por el mismo Rafael del Castillo, el entonces nefasto presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Le habló Guillermo Cañedo, oye, dice nuestro jefe, el tigre de verdad, no el tigrillo, dice que hables con FIFA para que este torneo sea oficial. América tiene que ponerse la estrella. Y del Castillo lo dijo, me obligaron a conseguir que FIFA avalara ese título. O sea, en fin, pues es el fútbol mexicano, Eli. Ya sabemos en manos de quién está. Digo, la familia Azcárraga la familia Azcárraga con Milmo y con Jan se ha apoderado y por eso insisto, alguien tendría que decirle, oye, Emilito, dedícate a la Rosa de Guadalupe y ya suelta el fútbol mexicano. Lo estás llevando a un estado de decrepitud y de decadencia realmente lamentable. Pero bueno, en fin, pero vamos a la cancha, vamos al fútbol. Sí, yo espero más de este partido de América contra Pumas, más allá de esa semblanza totalmente farsante de que ganaron un título. Pues ahora, ¿fue un título limpio? ¿No debió repetirse el penalti de Malagón? No. ¿Fueron legítimos los goles del Ya ahí lo América? dice el Por favor, reglamento, Eli, no Rafa. me caigas en el juego. No. Ya, Si el ya te penal engañó está Faitelson, ¿verdad? Te errado, prometió no tiene llevarte por con qué él. repetirse. Si el arquero es porque se termina adelantando y ahí cambia el destino, ahí eso es porque se tiene que repetir. Hay una falta técnica. A ver, yo leí esa parte del reglamento, no lo sé, pero mira, si lo perdías, drama. Yo no sé si vayan a agregar una estrella, me parecería absurdo y sería autoengaño, pero bueno, el América Cínico. puede caer muchas veces en ese tipo de situaciones por el ego tan elevado que siempre tienen. Pero sí te sirve anímicamente, Rafa. Si este partido no lo ganabas, América no viene jugando bien, le ha costado mucho trabajo. Ganaste un partido tal vez intrascendente, que a nadie le importa, contra un equipo de la MLS, pero en lo anímico te salva, te rescata un poco porque el América no la viene pasando bien. Aquellos que ya lo vendían como se está recuperando, no es cierto. América todavía no ha jugado bien en el torneo, o no ha jugado bien un partido. Te juega bien lapsitos de los partidos. Es lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Pumas es un equipo, o sea, hoy volteas a Pumas y lo ves quinto en la tabla general y dices, ¿en qué momento? Pero ahí está, ¿no? No jugando bonito, pero está en buena posición en la tabla general. Viene de ganar las Xolos, no le ganó a nadie. Falló un montón de oportunidades. Falló una Funes Mori que ni un niño de 15 años falla en ese partido. Pero te la compro que puede ser un partido entretenido. No lo sé, es que no le veo gran poderío ofensivo a Pumas. A ver, puntualmente, coincido contigo en algunas de las cosas, pero vamos, yo leí a nuestro amigo común decir, estamos viendo en este partido contra Columbus, estamos viendo al mejor América del año. O sea, ok, yo entiendo que nunca aprendiste de fútbol, mi querido David Faitelson, pero también engañar a la gente con que es la mejor versión de lo que hay de este América me parece también una falsedad y una irreverencia a lo que ha sido la historia de la América totalmente lamentable. Y yo no creo que, a ver, América no necesitaba este título corcholata, este título de tianguis, este título de falso, como para establecer que podía, necesitaba este estimulante para poder enfrentar a Pumas. No, hombre. ¿Crees que no, Rafa? No para enfrentar a Pumas, para agarrar confianza en el torneo y que te salgan un poquito mejor las cosas. Además de cómo corrigió Jardine también a la línea defensiva. O sea, hubo cosas buenas del América que te van a servir para el torneo mexicano. En lo único que coincido contigo a final de cuentas, Elizabeth Patiño, es en esto. América tiene que mejorar. Si quiere poder permanecer con la aureola de favorito, si quiere seguir respetando la exigencia del tricampeón, si quiere curar finalmente la frustración, el trauma, la tara de la familia Azcárraga de años, del siglo pasado,
en los cuales no podía conseguir un equipo campeonísimo como Chivas, que eso es lo que le indigesta, ulcera a la familia Azcárraga, el hecho de que le griten campeonísimo, que sí, que ya es parte del pasado, es de un museo, es parte del Jurassic Park del fútbol mexicano, estoy de acuerdo, pero eso todavía, insisto, le provoca como si fuera una leche sin deslactosar. Eso le provoca a la familia Azcárraga cuando le dices Chivas campeonísimo. Por eso, ya le dijo a la bomba, Emilio, no me tocas el número de extranjeros. Yo no voy a desmembrar mi equipo hasta que sea tetracampeón y pentacampeón, hasta que sea campeonísimo genuino. Así que bueno, pues la bomba ahí se va. Ya sabes que a partir del 2025 no se reduce el número de extranjeros, nada más se va a tipificar la forma en la que lleguen jugadores al fútbol mexicano y no las farsas como Benedetto. Pero cuando regresa Rodolfo Pizarro, dices tú, pues ¿de qué estamos hablando? Ese es otro tema, Eli. ¿Cómo el No, fútbol y encima mexicano lo puede ir a toma la cámara contratar a diciendo, profe, ¿no me van a meter? Ay. En serio, esa no la vi. ¿No la viste? Sí, se acerca el auxiliar Pizarro, o sea, se entiende muy bien porque la cámara se va con Pizarro. Dice, profe, no me acuerdo si le dicen, no me van a meter o no voy a jugar, pero le pregunta y el auxiliar le dice como que se espere tantito y nada, es Pizarro así como de... y mucha gente hizo burla, ¿no? De estar jugando a buen nivel a después pedir algunos minutos y hacer berrinche cuando vas llegando. Es muy de Rodolfo Pizarro que cuestione ciertas cosas, o sea, esto nos sorprende, ni ha cambiado el Pizarro de hace muchos años, pero a ver, Pizarro es un ejemplo extraordinario de lo que comenzamos hablando con los jugadores de Chivas. Comienzas a un cierto nivel, tienes talento y te vas perdiendo. Y además que dijo, ¿no? Que la peor decisión que pudo tomar es haberse ido a Grecia, habló de corrupción, de mafia en Grecia, habló de muchas cosas Pizarro, pero creo que le faltó autocrítica de por qué su carrera tomó un rumbo muy distinto a lo que prometía. Es que Eli, vamos, una de las grandes mentiras, uno de los futbolistas más sobrevalorados, y te lo he dicho desde hace años, más allá de Víctor Guzmán, por ejemplo, es precisamente Rodolfo Pizarro. A ver, tú y yo estuvimos en el mismo estadio viendo al Pachuca contra León. Y Rodolfo Pizarro no existió en ese título. Después con Chivas, tú revisas lo que en realidad hizo para que Chivas fuera campeón con Almeida. Rodolfo Pizarro no hizo nada tangible por ese título. Un gol, sí, pues hasta Pulido hizo un gol, imagínate. Pero la verdad es que lo de Pizarro viene siendo una mentira como lo de Guzmán. Finalmente lo estás aceptando, porque yo te decía, Rodolfo Mentiras es un Pizarro, exacto. Rodolfo Pizarro sí, es una mentira, eso. Igual que lo de Víctor Guzmán. No sé, Rafa, yo no sé si sobrevalorado. Creo que es un tipo con talento, porque creo tampoco es un dotado de talento, de técnica individual. No, creo que es yo creo que sí. Chavo, o era, porque ya tiene mucho tiempo que no lo vemos jugar desde Inter Miami, y yo creo que si tiene 300 minutos debe ser demasiado. O sea, la realidad es que Rodolfo Pizarro no ha jugado. Y bueno, hoy estar tratando de buscarse un lugar y tener minutos en Mazatlán. O sea, si en Mazatlán no eres titular, entiendo que llegaste tarde, entiendo que apenas el técnico pues está trabajando contigo. Creo que Vucetich y Pizarro ya se conocían. No recuerdo, ¿qué pudo haber sido? ¿En Rayados? Sí le tocó, ¿no? A ver, les tocó... Creo que sí. Bueno, a ver, no creo que no les tocó a Eli, porque cuando llega Vucetich llega después de Javier Aguirre, ¿no? Ya había fracasado en Chivas. Llega después Pizarro ya no estaba Rayados. Pizarro estaba vendiendo mentiras en Miami. No, la verdad es que tiene un buen promotor. O sea, lo llevó a ganar un sueldo generosísimo que hizo creer a David Beckham, que hizo que David Beckham le prometiera a Pizarro, yo te voy a llevar a Europa. Pues sí, digo, le dio el dinero suficiente para que fuera de viaje, se fuera de turista a Grecia. Vamos, yo creo que detrás de la carrera de Rodolfo Pizarro debe haber muchas componendas de promotores que lo han llevado a donde lo han llevado, Eli, de verdad. En Miami lo consideran la peor
contratación de la franquicia, que mira que la franquicia no tiene muchos años. Y mira que han tenido algunos bultazos, pero creo que nadie con tan pocos minutos como Pizarro sí puede. A ver, si David se dejó llevar por la venta y la cantidad por la que fue ese traspaso de Rodolfo Pizarro entre Rayados y Chivas, pues seguramente pensó, no, pues esa cantidad de dinero vale la pena el jugador hacer el esfuerzo y llevarlo, lamentablemente para él, sobre todo porque perdió su dinero, y para Pizarro que las cosas no salieron como seguramente él quería que salieran. Y cuando llega Messi, sacan a Pizarro. O sea, si en algún momento su sueño fue jugar con Messi, pues tampoco le funcionó esa ecuación. Pues tiene un promotor que maneja muchos jugadores en el fútbol mexicano, también maneja a Alan Pulido. No recuerdo ahorita, es italiano, pero se me fue. Y mira que me llevo bien con él, pero se me fue el nombre. Ha tenido buen promotor, eso sí, no lo llamaría como un jugador sobrevalorado, pero sí se pagó en su momento. Ya lo quisiera Guillermo Ochoa. Una locura, pero esa locura solamente la podía pagar un equipo como Rayados, que además después le perdió cuando lo vendió. No, pero a ver, ahí hay que hacer una precisión. Chivas compra a Pizarro a Pachuca, pero resulta que Chivas nunca le pagó completo a Pachuca. Entonces Pachuca le dijo, si no me vas a pagar, devuélvemelo. Y entonces Chivas le dijo, pues ahí está tu mugrero, yo para qué lo quiero. Y recuerda que además ya traía broncas con él desde la época de Higuera, desde la época de Almeida, era un jugador subversivo, irresponsable. Entonces le dice a Pachuca, ahí está tu mugrero. Y es Pachuca quien lo vende a Rayados, no es Chivas. Chivas no recibió ni un centavo por Pizarro, todo el dinero fue para Pachuca. Sí, es cierto. Tienes razón, no recordaba ese episodio, pero no fue todo, ¿sí, Rafa? Sí. Sí recibe una parte Chivas. No, porque nunca tuvo, la carta nunca le perteneció a Chivas realmente. O sea, le debía prácticamente todo el dinero al equipo de Pachuca por estarle dando largas. Acuérdate que fue la época de una crisis económica post Angélica Fuentes, en la que entre los manejos de Higuera, la enfermedad de Jorge y los escarceos de Amaury Vergara, no se veía claro cómo manejar al equipo financieramente. Fue un equipo que pasó por una crisis económica muy seria. Incluso te digo, después de la que ya había vivido antes de Angélica Fuentes, que logró estabilizar las finanzas, corriendo mucha gente de OmniLife, corriendo mucha gente de Chivas, metiendo a su gente dentro de la institución. No, es que Chivas ha sobrevivido a cada cosa, que Dios mío. Pero bueno, en fin. Algo más que nos quede por ahí. Te iba a comentar, me dice puntualmente que ya empezaron, a ver, la gente de Apollo Global Management, y esa era una creencia equivocada y tal vez muy inocente de muchos de nosotros, y por supuesto me incluyo yo, era que Apollo Global Management, la empresa que está detrás del fondo de inversión, había asignado toda la responsabilidad de los estudios, de los contratos, de la entrega de la radiografía financiera de la liga, bla, bla, bla. Pero no, resulta que ellos tienen especialistas. Entonces enviaron a gente a que sin avisarle a la federación empezara a tentar el escenario. Y pues empezaron a hacer muchas preguntas que fueron incómodas. O sea, el detalle mínimo que les llamó la atención, cómo una casa de apuestas tiene dos equipos, es financiera de como 10 y también de la Liga y de la Selección Mexicana. O sea, ahí como que ya no les cuadró, y encima tiene dos equipos de la línea de porquería, de la línea de parásitos, de la línea de desechables en el fútbol mexicano. Y entonces, y ese es el mínimo, se fueron a buscar en muchas situaciones y aparentemente han encontrado demasiados detalles, demasiados, que ya los hacen dudar a ellos de cualquier contraargumento que pueda presentar evidentemente la Federación Mexicana de Fútbol. Y alguien que estuvo pendiente del podcast nos mandó, no sé si escuchaste un video que nos mandó de La Bomba, que La Bomba prometía que a partir de junio de este año aparecería todo el proyecto del fondo de inversión publicado en la página de internet de la Federación, para que todo el aficionado tuviera acceso a este proceso de desarrollo.
y no recuerdo el nombre del tuitero, le agradezco al tuitero que me haya enviado ese video, pero dices tú, es cierto, prometió que en junio habría una transparencia absoluta en el fútbol mexicano del manejo del fondo de inversión. Y hoy el fondo de inversión, pues como platicábamos el podcast pasado y en muchos otros, y a muchos les molesta, pues está México más cerca de ser campeón del mundo que el fondo de inversión de llegar a solucionar los problemas del fútbol mexicano. Bueno, entonces ni a ti ni a mí nos va a tocar ver ¡No, el fondo de hombre! inversión. Y es que es normal, Rafa. O sea, imagínate, llegas, ves lo del casino, ves que tiene 2 equipos, ves la multipropiedad, pues ya de ahí empiezas a sospechar. Y eso que estamos hablando de lo superficial, lo que todos sabemos, ¿no? O sea, no necesitas ser el FBI para darte cuenta de ciertas cosas. Eso es lo que flota, la puntita del iceberg. Imagínate si le comienzan a rascar y realmente comienza una investigación exhaustiva. Ya lo encontré, se llama, bueno, se apoda Magnus. Saludos a Magnus que nos hizo este video. Magnus, saludos. Gracias, Magnus, por irte al archivo y traernos esta frescura para también tratar de exhibir las mentiras. No, y la otra que me platicaron es esta, que Guillermo Álvarez Cuevas anda buscando a su vocero de confianza, a su vocero favorito, ya sabes quién es, saludos a nuestro amigo David Faitelson, como sea, para hablar sobre el fondo de inversión y lo que tendría que buscar dentro de Cruz Azul. Pero ahora no le contesta la llamada, mira nomás cómo será. En fin, no sé por qué, En algún momento le va a desconozco por contestar, qué. pero La pregunta es, ¿tú crees que lo dejen? no. ¿Tú? Ah, Porque hombre, ahí sí pues le claro que tienen, no. ahí sí le van a tener que dar luz verde, y pues creo que ese momento tal vez no llegue, pues si el patrón no quiere, no pasará, pero que cuando vi esta declaración de la Bomba Rodríguez, dije, qué mal de pronto envejecen sus declaraciones, ¿no? Qué No, ibas a engaño, porque decir qué además poca iba a madre estar en tiene. la página de la Eso ibas a federación para que decir. todo el mundo pudiera enterarse de qué estaba pasando con el fondo de inversión. Y pues hoy te das cuenta que no hay nada más alejado. Ya para que pongas primero un campeonato del mundo a que se lleve a cabo el fondo de inversión, sí debe ser algo imposible, ¿no? Hoy podríamos decir imposible, no va a pasar, o a lo mejor voltearás a otro horizonte y que no sea global, que sea alguien más que pueda poner un poco o un mucho de capital, lo dudo. Cuando hablas de esos Es que, grandes inversionistas, pues tú vas a invertir a la segura, tú evalúas muy bien hacia dónde va tu dinero. Imagínate que claro, cada uno haga un estudio, en 3 días dices, muchas gracias, fútbol mexicano, pero yo meto mi dinero a otro lado. sí, para no caer en redundancias, los que no saben muchos detalles que dimos de por qué Apollo Global está muy lejos de finalmente participar en el fondo de inversión, vayan al podcast anterior porque los que ya lo vieron seguramente dicen, bueno, pues ya me lo dijiste. Lo que no sé si ya platiqué es esto. Uno de los argumentos que estaba sugiriendo algunos de los asesores de Emilio, de Bernardo Gómez y de La Bomba era por qué no colocan como respaldo financiero, como garantía financiera, las ganancias de la Copa del Mundo 2026. Y dices tú, o sea, ¿tú crees que Apollo Global va a decir, ah, no, sí, o sea, todavía no tienes la vaca y yo te voy a comprar la leche? No, hombre, por vida de Dios, si no son mexicanos, o sea, si no es empresa fantasma, si no es una empresa facturera de tantas que abundan en México, ya les dimos las cifras, en 2018 fueron cerca de 30,000 empresas factureras en México. ¿Ustedes creen que Apollo Global va a entrar con el dinerito fresca? Yo estuve buscando él y creo que Apollo Global solamente ha tenido una empresa mexicana en su línea de inversión, ni una más. ¿Por qué será? Pues es obvio, ¿por qué no? Digo, donde eres uno de los ¿Cuál países empresa, con el Rafa? mayor índice de corrupción. No recuerdo el nombre de la empresa, no es una, ¿cómo te diré? No es una de las prominentes, o por lo menos no es una de las que normalmente aparecen involucradas con el fútbol mexicano. A ver, si nos estás viendo y escuchando, gemelo malvado, Juan Carlos Rodríguez,
necesitas un plan maestro para que haya algún inversionista. No sé cómo le va a hacer, porque además para eso lo contrataron. Pero de que tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Y tú sabes que cuando uno está desesperado, hasta la jefa uno anda empeñando. Quieren prometer cosas que no han pasado. Imagínate, me parece un poco absurdo ya pensar en la Copa del Mundo, Sí. pero bueno, al final yo creo que Bueno, sí es que, habrá algún Eli, inversionista que caiga, Rafa. No va a ser global, Eli, pero dime, va a haber alguien, va a haber eh, te alguien. re- Bueno, es que recuerda es a una alguien, cantidad de dinero muy grande, no es fácil. recuerda algo, Eli. ¿Dónde se inventaron los cheques posfechados? ¿Dónde se inventaron qué? En México, los cheques posfechados. Es decir, te traigo un cheque, pero me lo cobras hasta dentro de 90 días, ¿verdad? En México se inventaron los cheques posfechados. O sea, no es lo mismo que una garantía financiera o una inversión garantizada a largo plazo. No, estamos hablando de la crudeza y vulgaridad de un cheque posfechado. Eso se inventaron en México. Era una forma era una forma de pagar una deuda sin pagarla. No, no, Eli, por favor, pues Pues sí, sí, creo que hasta a que mí habrá me estaba maneras, acordando que en algún momento me tocó un cheque así. Qué triste. En y algún te lo momento me pagaron tocó un cheque así. Ya lo pagaron, sí. Pero sí era así porque te como ponen, de, estamos en junio y lo puedes cobrar en diciembre. Y yo, bueno, pues tendré que es que esperarme, ni muchas modo. Y sí lo empresas pude cobrar en entregan, diciembre. O sea, no tuve problema de cobrarlo, pero estamos hablando de 6 meses, ¿no? es que muchas empresas factureras viven de esos cheques posfechados. ¿Por qué? Porque las empresas factureras las fundas hoy y las desapareces en un mes. Y mientras ya giraste tus cheques que nunca vas a cobrar. Pues es México, pues, es una belleza de país, o sea, Ay, es lo Rafael que yo les Ramo, digo ¿con de qué mi Guadalajara amistades te querida. juntas? Eres bien mañoso. Mejor ya vámonos a la recomendación musical, que además ya llegamos al cambio de horario. Mi Ah, caray. recomendación musical, pues tengo que irme a lo que está sonando al momento. Shakira, soltera. Para todas las solteras y solteritos que nos escuchan en el podcast, les mandamos un besito. Y por cierto, Rafa, antes de irnos, digo, la verdad que es una situación que no tiene nada que ver con fútbol, pero otra vez la gente de Acapulco necesita mucha ayuda, hay mucha gente atrapada, y a través del podcast hay personas que conozcan a personal que trabaja en la Marina, porque hay mucha gente atrapada en sus casas, el agua ya alcanzó más de 1,5 metros de altura, obviamente hay personas, adultos mayores de la tercera edad, entre ellos mis abuelos, así que pues si ven el podcast y tienen forma de ayudar, pues hay que me escriban por DM o eso, porque sí es una situación estresante. Y lo digo, bueno, de que mis abuelos viven en una zona donde está muy cerca una laguna, pero vemos imágenes donde Acapulco nuevamente está destruido. Sí, y la verdad es que, vamos, lamentablemente la capacidad de reacción del gobierno mexicano es lamentable, es muy pobre, y sobre todo vamos a volver a las mismas mentiras de antes. Es que sí vamos a mandar la alerta, pero no la mandamos porque nos parecía que, vamos, si después de tantas lecciones que has vivido no tienes la capacidad para saber prevenir, pues estás perdido, ¿no? Pero bueno, pues ya sabes, el presidente en este momento anda haciendo giras y le gritan dictador, dictador. Imagínate nada más. Pues Pero bueno, que yo no traigo ayuden en la recomendación forma en que musical. puedan ayudar, porque de hecho por carretera apenas ayer estaba viendo si se podía llegar, pero la gente no puede entrar a Acapulco porque está una parte del puente de Chilpancingo fracturada por la lluvia. Entonces, pues fuerza a todos los hermanos de Acapulco. Rafa, ¿y tú no traes recomendación musical? Además de creo que sí era un chicharrón o no sé qué fue lo que subiste ahí con pata, pero se veía bueno. Tengo que reconocer que se veía bueno. Mira, te cuento que a mí me encantó que hoy pidieras que grabáramos una hora más tarde el podcast. Entonces me levanté y dije, bueno, pues voy a ir a comprar. En este pueblo bicicletero, que es mi pueblo bicicletero, Guadalajara, resulta que los cafés abren algunos a las 6 de la mañana, o sea, y otros a las 7. A las 7 de la mañana. Bueno, total, fui y compré mi galón de café. Llegué a la casa, sorpresivamente había unos chicharrones guisados en salsa habanera con frijolitos refritos, tu bolillo salado. Entonces dije, desayuno,
y ya luego prepararemos el podcast si hay algo que preparar. Entonces, gracias, Eli, te lo agradezco Oh, sinceramente. me hizo agua la boca. Bueno, Bueno, pero pues no, sigue recomendación alimentándote musical no bien, pero traigo. no exageres, Rafael Ramos, no exageres. Yo no soy exagerado para nada, te lo he dicho 1000 veces. Vámonos.